¿Qué tal, colegas? Buenos días, buenas tardes o O buenas noches. noches. Les damos la bienvenida a este séptimo episodio de El podcast séptimo ya. de Café Derecho. Y pues bueno, nos presentamos porque a veces se nos olvida. Yo soy el licenciado Carlos Eduardo Lang López y me acompaña. El licenciado Raimundo Salcedo. Y pues bueno, en este séptimo episodio vamos a ver un tema técnico, molesto, tal vez. Molesto. Y un poco relacionado con pues ese adeudo que vimos por ahí en el episodio 2 Dos. de pues este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? En este caso vamos a ver pues bueno, homologación de procesos o la falta. La Homol- falta de homologación de procesos y de un poco de criterios para llevar a cabo estos procesos. Claro. Porque, híjole, en cuestión de criterios, eso también es tema para otro café. obviamente. Pero Empezamos. empezamos. Ay, pues a ver, colegas, ¿a qué nos vamos a referir con homologación de procesos? Pues yo creo que pues cualquier postulante, ¿no? El que sea, se va a llegar a encontrar en su práctica profesional, pues con la necesidad de girar un exhorto. Así, algo tan simple como un exhorto. Sí. ¿Cuál es el problema? Pues al menos nosotros aquí en la Gran Guayaba, Sí. Morelos, pues tenemos un poquito el problema de que muchos emplazamientos, muchos, Sí. se tienen que llevar pues en la Ciudad de México. Sí. Y pues bueno, un problema es que el procedimiento ni de broma Es igual, es igual. ¿no? Y ahí es donde viene esta plática. Primero, pues que tenemos 33 códigos procesales civiles, más un par por ahí de procesales familiares Sí. en los casos de los estados que así lo tienen, como es Morelos, Y el federal. y el federal, aparte el federal. Uno de comercio, además. Ahí está un poquito más homologado el asunto, pero no Sí. Sí, porque digo, al final de cuentas, pues sí hay supletoriedad, pero se va principalmente por el de comercio. Vamos, primero aplicamos Sí. el de comercio, ahí no hay ningún tema, pero sucede que en los procesos civiles, los procesos familiares, ah, un simple exhorto para emplazamiento, ¿cuántas veces? ¿Cuál será el récord? ¿Cuál será tu récord de veces que te han desechado un exhorto? Bueno, el récord, a mí en lo personal, 3. Tres. Sí, Tres. 3. Así que te salgan un día con que, oye, a tu exhorto le faltó el auto de fecha tal, No, en el cual se refiere en tal acuerdo y que ni de broma tiene nada que ver con este asunto, pero como me tienes que traer todo el chisme, por cosas más mundanas incluso. De hecho, a mí me llegaron a devolver un exhorto sin diligenciar porque una hoja no traía sello sí, en la parte de atrás. un sello Sin en la texto. parte de atrás, sí. Entonces, digo, algo tan mundano como eso y dices, ok, nos llevamos 2 meses, Sí. porque además no es de inmediato, No, ¿no? Que eso es lo triste además, ¿no? Sí, sí se lleva su tiempo y pues 2 meses en los que si te pregunta el cliente qué hiciste, ¿qué le contestas? exactamente, Pues, exactamente. y, Eh, y bueno, en temas, digo, eso es lo más mundano, Claro. ¿no? Y pues algunos colegas, ¿no? Sobre todo los que trabajan en el Poder Judicial van a decir, pues es que son temas de requisitos, ok, sí, estamos de acuerdo, aquí el problema es, ok, ¿conforme a qué legislación? sí. Es decir, a ver, el emplazamiento en un estado de la República puede ser con un procedimiento que es distinto al del estado de origen. Así Entonces, es. el juez de origen ordena el emplazamiento y bueno, él va a calificar el emplazamiento en el momento que corresponda, va a calificar el emplazamiento con base en su ley, Así es. la ley que lo rige a él, pero el actuario que vaya a llevar a cabo ese emplazamiento fuera del ámbito territorial de ese juzgado, lo hará conforme a la ley vigente en ese lugar, Así que es. podría ser distinta e incluso contraponerse. Y de hecho es justamente lo que nos llega a suceder aquí en Morelos, ¿no? Sí. Con los emplazamientos en la Ciudad de México, porque, digo, no es una figura que yo vea mal, tiene sus abusos y también se presta para un cafecito. Sí. Lo que es las notificaciones
por instructivo. Así es. En Morelos no están previstas. No. Ahora aquí la cuestión es, si se hace un emplazamiento por instructivo en la Ciudad de México conforme a su legislación, Sí. para un juicio principal que se lleva en Morelos, ¿se vale? Vamos. Si yo sentado en mi oficina de juzgador, no lo soy, pero vamos, sentado en mi oficina de juzgador diría Pongámonos la toga. la toga de juez, yo calificaría de ilegal ese emplazamiento, considerando que la notificación en Morelos tiene que ser personal. Así La es. tengo que entender con una persona y como ahí hay una solemnidad en el emplazamiento, tiene que hacerse. Y bueno, Sí, porque pues me además, vale que la parte haya gastado en que se vaya el exhorto y finalmente, me vale... digo, algo a considerar también aquí es que una nulidad de emplazamiento se va a regir conforme a las reglas del principal, Así con es. la legislación del principal. Así es. Entonces, sí, o sea, Sí. definitivamente es un problema que bien podría resolverse con un Con código el nacional. Código Nacional, evidentemente. Empezando por la cuestión, digo, en el tema exhortos, despachos es un mundo, pero empecemos por una cuestión. Son comunicaciones procesales de un sitio a otro. Cuando Ajá. son dentro del mismo estado, no hay tanto problema. No, Pero cuando son fuera del estado, ahí empezamos a tener problemas. sí, ¿Por qué? Porque se han tropicalizado las normas procesales, así lo es. cual no está del todo mal, pero vamos, el asunto es que de pronto me topo con un requisito que existe para el juzgado exhortado, Así es, pero no para el juzgado exhortante. así es. Y entonces, ok, me devuelven el exhorto sin diligencia. Muy bien. Promuevo, pido al juzgado de origen, oye, colma este requisito. Y me dice el juez de origen, no, Porque porque mi aquí ley no está en mi ley, no me obliga. no me obliga. Caso, por ahí tenemos uno, caso Jalisco, Morelos. Sí, Resulta que en Jalisco es obligatorio que exista un plazo adicional, en muchos estados de hecho, que exista un plazo adicional en función de distancia, así es. por cada X kilómetros. Y de hecho se entiende en el caso de los estados grandes, ¿no? Caso Jalisco, Sí, estados grandes. Pero en el caso Morelos es potestativo del juez. sí, El juez dice, podrá ampliar el plazo como lo estime prudente, así es. acorde a la dificultad de comunicaciones y su criterio, básicamente. Entonces vamos que el juez de aquí de Morelos válidamente puede decir, no hay tal dificultad de comunicaciones, por lo tanto no ha lugar a ampliar el plazo. Claro. Te Ay, doy un plazo de 10 días y es suficiente. y es que como problema en general de toda facultad discrecional, pues precisamente estriba en el criterio, Sí, ¿no? Y justamente, pues vaya, el problema de no existir un proceso igual para sí, un emplazamiento, ¿no? Es justamente este tema de, pues, criterios, Sí. ¿no? Y facultades potestativas claro. que bien podrían, pues, ejercer Ujú, o no los jueces. Sí, Entonces, definitivamente es todo un tema, pero fíjate, ahorita estamos mucho con el tema emplazamientos, sí. que vaya, es un problema porque final de cuentas pues es la actuación más importante, Ujú, ¿no? Dentro de un proceso, ¿no? Porque pues su nulidad acarrea la destrucción de todo lo que se pudo haber avanzado. Sí, Pero vayámonos a cosas un poco incluso, supongamos que ya pasamos el emplazamiento. Tenemos también por ahí que se pueden diligenciar por exhorto testimoniales. testimoniales. Aquí hay otro problema. Y tenemos muchos ejemplos aquí, ¿no? En Morelos, porque pues nuestro código es muy diferente del de la Ciudad de México. De hecho, ¿Por qué? Por el simple hecho, por poner el ejemplo de un testigo, aquí pues juicio oral como tal en materia familiar o civil, pues no no existe existe. aún. Pero, bueno, ahora dependemos del legislativo federal para eso. Pero en la Ciudad de México sí hay Sí. juicio oral. De hecho, la intención es casi todo va por juicio oral Claro, y en un momento dado, pues una testimonial por exhorto, conforme a qué reglas se va a desahogar, claro. conforme a las reglas de aquí o conforme a las reglas procesales de la Ciudad de México. Y luego el tema competencia. Sí, Es decir, los procesos orales en la Ciudad de México son, entre comillas, y aclaro, entre comillas,
de cuantía menor. Así es. Digo porque a la hora de empatar las cuantías, pues son procesos que aquí son de primera instancia. Bueno, conforme al bolsillo de quién también. Claro, ¿no? Entonces se pone uno ahí a ver y dices, ok, en cuanto a cuantía le toca al de primera instancia, pero realmente la materia no es ni siquiera Sí. la materia civil estricta, es materia civil oral, Así es. proceso civil oral. El juez de lo civil de Morelos no va a tener ni siquiera las facultades para desahogarla en los términos de la legislación de la Ciudad de México. Así es. Así de sencillo. Y además de los usos y costumbres que se tienen en cada lugar de la República para desahogar las pruebas, ¿no? Porque en este caso, aquí en Morelos se estila presentar tu interrogatorio por escrito antes de la audiencia, Así es. pero en la Ciudad de México, incluso en los procesos escritos, se acostumbraba más bien dictar las preguntas. Sí. Y luego llegan acá, oye, voy a dictar mi pregunta. No, 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 tiene que traer su interrogatorio. Que no está expresamente No prohibido. está prohibido, Sí. exactamente. O sea, no es algo que esté prohibido, pero en el momento de la audiencia te dicen, oye, tiene Sí, usted que traer algo les hace clic en... Sí, 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 sí. Tienes que traer tu interrogatorio por escrito, ¿no? Y como eso, las facultades que tendría el juez para interrogar o no al testigo, Así es. para dirigir el debate. Así Sí. es. Vamos en los... Esa inmediación, vaya. Exactamente. Esa inmediación finalmente que debe existir por parte del juzgador. Vaya, es que tocaste el tema, ¿no? De usos y costumbres, ¿no? Que generan los propios tribunales. Ni Sí. siquiera es un tema procesal. Ya ni siquiera es criterio. No, ya es una cuestión de costumbre. Así es. De que, pues bueno, es que aquí se acostumbra a hacer esto. Así es. No es porque lo dicte la ley, sino porque muchas veces, pues bueno, nos hemos dado cuenta que a lo mejor pues, es lo más práctico, aunque no lo sea. Porque también, ¿no? Se llegan a dar ciertos usos y costumbres que no son nada prácticos. Nada prácticos, sí. ¿No? Pero aún, aquí viene una pregunta, ¿no? Aún y existiendo esta buscada homologación que pudiera llegar a darse con estos códigos nacionales, Sí. ¿estos usos y costumbres crees que sigan afectando? Bueno, es que eso va a existir siempre. Lamentablemente siempre se van a tropicalizar los procesos. O sea, eso me queda más que claro. Que aún un código nacional se va a tropicalizar. Pero ya no va a tener tanto margen de maniobra para desechar. Así es. En este caso, exhortos, ¿no? Pero podemos ir incluso a otros temas, ¿no? Admisiones y desechamientos de demandas. Motivos de prevención. Bueno, con Caso. motivos de prevención. Sí. Caso, por ejemplo, Puebla tiene muy delimitados cuáles son los motivos de prevención. Caso Morelos dice aquellos defectos que puedan ser susceptibles de ser aclarados, corregidos o completados. Y entonces en esos tres verbos entran infinidad de cosas. Así es. Que son motivo de prevención y que bueno, entonces prácticamente, aunque no lo es, pero prácticamente no debería de haber desechamientos de plano. No debería. Prácticamente no, porque casi cualquier cosa Conforme a ese precepto. es susceptible de ser corregida, Así completada o adicionada. Entonces, incluso la firma. O sea, incluso la firma podría irte en una interpretación muy lejana, muy extensa. muy sí. extensa, decir, bueno, pues que la complete, que Sí. complete la demanda. Así es. ¿no? Entonces, el homologar esto y decir, mira, estos son los motivos exactos por los que se te puede prevenir, los casos en los que se te va a prevenir y en los demás, adiós. Así es. ¿No? Y es que, digo, y volvemos al tema de facultades potestativas. Sí. Mientras más dejamos al arbitrio de un juzgador con un criterio amplio o Sí. un criterio cerrado, pues yo creo que más se complica, Sí. ¿no? Este acceso a la justicia, ¿no? Que, digo, mucha gente se queja, ¿no? Los no peritos en derecho, ¿no? Sí. Sí, así, los peritos en derecho nos quejamos. Nos quejamos. ¿No? Ahora, los que no son expertos se quejan de la dificultad del acceso a la justicia. Sí. Y es que es una realidad. Formalismos tras formalismos que lo único que hacen es, pues, dificultar este acceso. Así es. Vamos, de pronto va uno a los códigos y te das cuenta que hay cosas que ni siquiera son materia
de una prevención, que no tendría que serlo. Caso, ¿no? Hay una disposición, al menos aquí en Morelos, que dice tal cual, todas las acciones proceden en juicio aunque no se les nombre. Así es. Entonces, ¿para qué me previenes para que te aclare la clase de acción? Sí. Así de sencillo. Sí, no, y luego cuando uno está iniciando en la carrera dices, ¿de dónde saco qué tipo de acciones? ¿No? Porque hay veces en las que uno, digo, Sí. va empezando y no Sí, tienes sí, ni sí. idea. Que sí hay por ahí un fundamento de algunos Claro. tipos de acciones Hay algunas que están descritas en el código, Están pero descritas. incluso podríamos hablar de acciones innominadas. Innominadas, es correcto. Pero bueno, esto es algo que la práctica nos deja, ¿no? Y finalmente, digo, aquí la cuestión, y precisamente es que la justicia, ¿no? O las leyes, en lo general, pues deberían de estar, pues, pensadas para todos. Sí. Peritos, no peritos, ¿no? Gente con experiencia, gente sin experiencia, ¿no? Porque, digo, en el mundo ideal, ¿no? Una utopía, pues uno tendría que salir de la universidad y decir, ok, estoy listo para llevar mi primer juicio, Así es. ¿no? Y que tengas realmente los conocimientos para hacerlo. Pero nos damos cuenta que salimos de la universidad y pues no sabes ni interpretar la ley. Hay muchas cosas que no. Sí. Y bueno, en algunos casos no lo sabes porque el plan de estudios nunca se encargó. Y en otros casos no lo sabes porque aunque el plan de estudios se encargó, pues la educación Sí, bueno, no estuvo muy bien. Una cosa es el plan de estudios y otra cosa es Sí. lo que ves en clase, ¿no? Que podría ser bien lo que establezca, por poner un ejemplo, el código de comercio o la vida de tu profesor. Así es. Y ese sería un tema para yo creo que unos 2 o 3 cafés Sí, definitivo. sobre la educación que se da en las facultades de Derecho y las escuelas de Derecho. Definitivamente, porque digo, insisto, ¿no? Es un tema que se puede resolver por la parte regulatoria, Sí. ¿no? Y volvemos a un viejo tema que es la técnica legislativa, ¿no? Sí. Pero también el tema educativo Sí, tiene mucho peso, influye ¿no? bastante. Entonces, la homologación a lo mejor es un poquito utópica y esperamos, ¿no? Sinceramente esperamos que el Código Nacional prevea, ¿no? Esta homologación y se evite dentro de lo posible la tropicalización, Claro. ¿no? De criterios al tener las normas como deben de Lo ser, más lo más explícitas explícitas posibles. posible. Y sobre todo, bueno, que en el código se recojan las figuras, los avances que se han tenido en los estados para hacer más eficientes los procesos. Que lo O platicamos. en las otras legislaciones federales incluso, que se ha logrado tener Así es. más eficiencia en los procesos. Ahí, por ejemplo, yo introduzco el tema, los recursos, Sí. ¿no? Como en materia civil tenemos unos recursos que se interponen, vamos, tengo 5 días para interponer la apelación y otros 10 para exhibir agravios. Y Sí. luego otros 6 para que la contraparte conteste. Y deja tú eso. Incluso el tema cómputo de plazos. Sí, No se contempla igual el cómputo de plazos aquí en el Código de Morelos que en el Código de la Ciudad de México o el del Estado de México. o en el del Estado de México, ¿no? Digo, hablábamos por ahí del Código de Comercio que, bueno, es federal y Sí. no nos da lugar a interpretación, que ese es precisamente el lugar al que debería de irse Arribarse. dirigiendo Sí. la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la interpretación o el análisis donde realmente el juez debería de centrarse, pues es de las pruebas, Claro, no de si contó bien el término o no, porque eso debería estar muy claro en la ley. claro. Entonces, vaya, o sea, es incluso hasta para evitarnos un ejercicio, pues, vaya, de pensar de más, por así Sí. decirlo, ¿no? Por chistoso que suene, ¿no? Porque finalmente, digo, si nos centramos realmente en los esfuerzos que valen la pena, ¿no? Como Sí. en valorar adecuadamente una prueba, en vez de si se desahogaron conforme a los requisitos que realmente tenían que tener, pues vaya, nos quitamos esos formalismos excesivos, ¿no? Que precisamente es parte de lo que yo creo que es este problema de Sí. homologación, Sí, sí, sí. ¿no? Que en unos lados hay ciertos formalismos que en otros lados no hay. Así es. Vamos, caso Estado de México, las promociones van firmadas por la parte más la del abogado patrón.
Y acá no. Para la representación. Ajá, la Acredito. representación, exactamente. Y en otros sitios no es necesario este tipo de requisitos, que de pronto dice uno, ¿por qué no podría firmarla directamente el abogado patrono y te quitas de problemas? Así es. ¿No? Finalmente para eso lo están nombrando como abogado patrono, no es como que le vaya o le tenga que hacer fraude a su cliente. En teoría estás pensando que está actuando por el bienestar de su cliente, Así es. ¿no? Digo, se Sí. presume. Se presume, exactamente, se presume. presume, por eso lo nombraron. No, y digo, finalmente, digo, hay formas de meter candados en el caso de que no fuera así, ¿no? Claro. O sea, mira, te estás, ya no quieres ejercer esta acción, ok, ven y ratifica. Ratifícala. Ratifícalo en exactamente. presencia judicial y bueno, si no es cierto, pues no vas, no ratificas y el proceso continúa. Incluso lo que llega a pasar, digo, en fuero común, quiero llegar a ratificar, llego, mi identificación, firmo y se acabó. Así es. Pero en fuero federal, sí te dicen, a ver, pase usted aparte. Sí, Es- te separan. Te separan, a ver, este escrito, esta firma, ¿la reconoce usted? No, pues que sí, ok. Este escrito dice esto, esto y esto. ¿Está usted de acuerdo con lo que dice? ¿Entiende ¿Entiende sí, esto? las Ok, consecuencias. vale, ratifico. Así es. Y entonces en ese mismo momento tiene la oportunidad de decir, ¿sabes qué? No ratifico. Pero estamos de acuerdo que esa es una práctica que no está contemplada en el código. No, no. Y que si lo estuviera, si estuviese contemplada esta parte, sería un candado muchísimo mayor Sí, para evitar fraudes procesales. justamente. Porque vamos, puedo llevar a mi cliente que no sabe ni leer y va a decir, no, pues sí. Y fíjate, yo he tenido el caso de representar gente que no sabe leer y escribir. Al menos yo en mi práctica lo que les pido siempre es vengan acompañados. Claro. Venga acompañado, ¿por qué? Porque a lo mejor, digo, yo le puedo decir que dice una cosa, Sí. pero pues a lo mejor si viene el hijo, la hija, el cuñado, el papá, quien sea que lo pueda apoyar a leer lo que está firmando, Sí. pues es mejor porque así ya tiene este filtro adicional, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, son cuestiones de práctica Sí. que no están reglamentadas. Y que un código nacional que se supone que se está cocinando ahorita tendría que contemplar. Tiene 5 años cocinándose. Bueno, se supone que en este periodo de sesiones está cocinándose ya más concretamente. Ok, Pero con más fuego. Ahora con sí ya más prendieron fuego. el horno. Es que sí, No, lo metieron, pero se les olvidó prender el horno. Supongamos. bueno, sí. Supongo que esa habrá sido la excusa de algunos nazis. Sí. Sí, Ok. En el Código Nacional que se está cocinando, tendría, cuando menos yo pensaría, que recogerse prácticas que abonen a la celeridad procesal. deberían. Por ejemplo, ¿no? En el Código Civil, Procesal Civil Federal, como en el de aquí de Morelos, tu apelación se presenta en un escritito simple que tiene 5 días. Así es. Si nos vamos concretamente a eso de los 5 días, yo me pregunto, ¿para hacer un escritito simple necesito 5 días? No. Entiendo que para tomar la decisión de apelar o no, requiero de un tiempo. Si soy la parte vencida, la decisión se toma pues, inmediatamente, prácticamente. Lo general es que sí. Si soy la parte vencedora, es ahí donde probablemente exista la duda de apelaré o no apelaré si no obtuve todo lo que pedí, Así es. ¿no? Pero si soy la parte vencida, no. Entonces yo considero que es una decisión que se toma en un día. Así es. Un día de pensarlo creo que es más que suficiente para decidir si sí o no. Así es. Vamos, si fuese solamente un escritito, perdón, pero un día es más que suficiente. Pero yo me voy más allá. Es más, incluso, no sé si a ti te llegó a tocar verlo, hay colegas que en el acto de la notificación, cuando lo firman de forma directa, lo ponen. Yo lo hago. Yo lo hago tal cual. Y es Cuando válido. es así, apelo en este acto Así el auto de resolución que se me está notificando. Así es. Sobre todo sabiendo porque ahí hay algunas chicanas que se pueden aplicar. Que esta no es un podcast de chicanas, pero quizá si por ahí en los comentarios nos incitan al tema, Podríamos lo vamos dedicar uno. a poder dedicar, claro. Pero yo me voy un poco más allá. ¿Por qué no mejor dar un plazo amplio? 10 días para que me exhibas apelación con agravios. Ya. Sería lo ideal. De hecho, fíjate, dentro del monstruo en el que se ha convertido un poquito el código de comercio,
¿no? Se contemplan precisamente estas apelaciones De tramitación de inmediata. tramitación inmediata. Existen dos tipos de tramitación. Estaba yo con el término. La tramitación inmediata, vaya, si la intención es legislar para mejorar, yo no veo impedimento en que exista este tipo de apelación de tramitación inmediata. Claro. ¿No? Digo, llamémosla como quieran, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas, el chiste sería que en un solo documento, porque además, digo, nos quejamos todos, postulantes y personal, operadores jurídicos, del exceso de trabajo. Ahora, Sí. entonces, si para una apelación voy a hacer mi escritito, tienen que sacar el acuerdo, tienen que mandar notificar, me Y luego de tienen aquí que a que me notificar mi notifico plazo de agravios, Ujú. pues trabajamos más todos. Sí. ¿Para qué? Entonces, y lo platicamos también por ahí en un episodio previo, ¿no? Digo, acérquense a los colegios, que si para algo deberían de servir, pues precisamente es para ir buscando que estos Exactamente. criterios, ¿no? Pues se vayan en conjunto con también la experiencia de los operadores jurídicos. Claro, claro, claro. Y vamos, o sea, son cosas que yo considero, si bien es cierto, es un poco darle un mínimo de carga más de trabajo a los juzgados de origen, es generar que las salas resuelvan Sí. de plano. O sea, Lo que pasa en los colegiados. así es. Lo que pasa en los colegiados. Al colegiado le llega todo ya. Ya listo. hecho, y el colegiado lo único que hace es admito o desecho. Así es. Si admito de una vez a ponencia, Así es. y si desecho, pues vamos, espero el plazo para que lo impugnen, si es que lo van a impugnar, y Así si es. no, lo devuelvo al juzgado de origen. Así es. O sea, me parece que es una práctica excelente. Yo me iría todavía un poco más allá. El juzgado de origen recibe la apelación, notifica a a las partes, y en plazo de 5 días la otra contesta a sus agravios o promueve su apelación adhesiva, lo que vaya a promover. Y pasado ese plazo, hecha o no acto procesal alguno de la otra parte, se manda el paquete Así es. a la sala para que la sala resuelva. Eso sería celeridad procesal. Exactamente. Pero, Pero, ah, pero, pero, no volvemos al tema, ¿no? Dependemos del legislativo federal, ¿no? Que esperemos que ahora sí estén trabajando, ¿no? Sí. Y ¿crees que veamos ese código en este sexenio? ah, híjole. Es que le pide esperas al Olmo. Estamos a es que hay punto cosas más importantes. del año previo al electoral, Sí, que es sí. 2023. Sí, no, ya toda Así la es. atención se va a enfocar en otra cosa. De hecho, ya hay por ahí publicidad, que eso también Sí. podría ser materia de otros comentarios, Así. pero sí, no, ya, yo también lo dudo. Ahora, digo, lo dudo, pero tampoco lo veo imposible. Ojalá que entre algunas de las cosas que están ahí en la congeladora legislativa salga. Porque tenemos ahorita, estamos en pleno periodo de sesiones. Sí. Pleno periodo ordinario de sesiones. La glosa del informe de gobierno y todo esto. Se supone que es en este punto en donde tienen que empezar a salir todas esas iniciativas. Así es. Vamos, se supone que nuestros diputados pues están contratados para eso, con el debido respeto, pero esa es su chamba, Quisiéramos pensar. así de sencillo. Pero bueno, se vale soñar. Se vale soñar Es que, siempre. y es que eso es un problema, ¿no? Porque finalmente, digo, ya lo hablamos, 5 años. 5 años. 5 años. Y bueno, si se pasa de esta legislatura, pues a ver si la que viene trae la Sí. voluntad política, porque pues finalmente justicia cotidiana no es un tema urgente. Es que sí. Y Pero el ¿para quién? problema es que sí empieza a ser urgente para todos los demás porque los congresos locales ya no tienen facultades de hacer ninguna modificación. Así es. O sea, es algo que creo que nuestros legisladores no han comprendido. Así es. Que los congresos locales ya no podría decir Morelos, ¿sabes qué? Mira, voy a copiar el esquema que tiene el Distrito Federal, No. ahora Ciudad de México, y vamos a implementarlo para que nuestras Tengamos dos menos. legislaciones tengan cierta homologación, pero ya no se puede, No. ya no se puede, ya no son las legislaturas locales, ahora es el Congreso de la Unión. Así es. Y pues bueno, si pudiéramos llegar a alguna conclusión en esto, Mm. si es que podríamos llegar a una conclusión real, Pues la primera es que necesitamos de plano leer bien nuestros códigos
procesales civiles, que lo ideal sería que nuestros legisladores leyeran todos los códigos civiles, procesales civiles, Sería la idea. para encontrar qué partes acá están bien, qué partes acá están bien, qué partes sí, y conjuntarlas en una suerte, ahora sí dicho no en sentido peyorativo, en un chilaquil de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que recoja lo mejor de los 33 códigos. Así es. ¿Sí? Esa sería la primera conclusión a la que yo arribo. Y la segunda es, pues, que se tome en consideración, aunque esto no es meramente jurídico, sino es fáctico, pero que en el caso de los exhortos y despachos, las partes ya gastaron, para que esté en tu escritorio, Sí. ya gastaron. Y hablamos de los documentos electrónicos y se Sí. supone que en su momento se anunciaron en la Ciudad de México, aquí en Morelos, los exhortos electrónicos que pues han brillado por su ausencia. Por su ausencia. Vamos, yo considero, en materia de exhortos no existe esta figura que podría implementarse, que es la prevención. No existe tal cual. Podría. Pero podría implementarse la figura de que, bueno, a ver, yo recibo una comunicación procesal a la que le falta un sello. Y no sé si realmente eso no es, si la página es hechiza o no es hechiza. Entiendo que ese es el motivo del desechamiento. ¿Por qué no mejor le comunico al juzgado de origen y que me diga si el exhorto contiene tantas fojas y si esas fojas coinciden con esto? Y que me diga sí o no. Pero si me en dice que sí, documentos- le doy vista, perdón, lo tramito, y si no, no. Claro, pero en documentos electrónicos Ya no diríamos de habría acuerdo que no necesidad. habría la necesidad. Ni siquiera la necesidad, exactamente. Entonces, Vamos. es urgente. Sí, Es urgente que se aplique que se la empiece. justicia digital, Es que urgente. empiece a funcionar como debe de ser. Yo creo que vámonos con esa conclusión. Sí, La urgencia Sí, sí, sí. del inicio de justicia digital. por favor. Pues, bueno. Este tema sería inacabable. Si Sí, quieren, definitivamente. nuestros seguidores, si quieren algún tema relacionado con esto, déjenoslo Con en toda los comentarios. confianza, déjenos un comentario. Y pues bueno, les agradecemos mucho por escucharnos, por vernos. Y pues, si hay algo que abonar, pues nada más que se suscriban al canal, que compartan el contenido y nos dejen su like. Muchas gracias. Muchas gracias, colegas. Muchas Hasta gracias. luego, Carlos.